Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de nuestro programa Cuerpo Sano, Mente Sana, originado desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Hoy, a propósito del Día Mundial de la Salud, una celebración promovida por la OMS como un espacio de reflexión frente a esta patología para la comunidad en general y para los profesionales, y para resaltar la carga que tienen las enfermedades mentales en el panorama epidemiológico mundial, hemos invitado a tres profesionales de la salud con diferentes experiencias en el área mental para compartir con nosotros algunas reflexiones en torno a la importancia del diagnóstico temprano, del tratamiento oportuno y del manejo adecuado individual, familiar y comunitario de las condiciones mentales, de tal forma que impacten de la menor manera posible nuestra calidad de vida y nuestra vida misma. Recordemos en primer lugar que la carga mundial que tienen las enfermedades mentales en el panorama epidemiológico es del 14% y que la mayor parte de estas patologías se presentan en el grupo de edad entre los 15 y los 44 años, encontrándose un impacto significativo en años de vida saludable perdida, en la parte escolar, en la parte profesional, en la parte productiva y en los gastos que representan los tratamientos psiquiátricos, psicológicos y todas las terapias de apoyo que requieren estos pacientes. Por esta razón, invitamos hoy al doctor Juan Vitar, médico psiquiatra, docente de la Facultad de Medicina y líder del programa de salud mental de la Facultad de Medicina. Buenas tardes, doctor Vitar. Juan Carlos, buenas tardes a ti y a toda la audiencia y a los compañeros aquí de trabajo. El doctor Elkin Higuera, médico especialista en familia, quien lidera la investigación narrativas en pacientes con enfermedades crónicas. Buenas tardes, doctor Elkin Higuera. Buenas tardes, Juan Carlos. Y el doctor Andrés Gousi, médico especialista en gerontología, quien pertenece a la Facultad de Medicina y lidera el programa de atención integral al adulto mayor de la Fundación Santa Sofía. Buenas tardes, doctor Gousi. Juan Carlos, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, entrando en materia de una vez por ser un tema no solamente muy apasionante, sino también muy extenso, digamos que las enfermedades mentales tienen una alta prevalencia en nuestro panorama epidemiológico. En Colombia, de acuerdo con un estudio de la Defensoría del Pueblo, la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño y otras patologías comunes pueden afectar entre el 20 y el 30% de la población general, lo que representa evidentemente una gran preocupación desde el punto de vista de salud pública. En ese sentido, la Facultad de Medicina ha implementado un programa de salud mental comunitaria que pretende tratar de identificar en la base las patologías que se presentan y de alguna manera intervenirlas tempranamente con el objetivo de limitar el daño que puedan hacer en los individuos, las familias y la sociedad. Cuéntenos, doctor Juan Vitar, un poco acerca de este programa de salud mental, cuáles son sus objetivos, cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido en el manejo de estas actividades. Bueno, Juan Carlos, el programa que estamos llevando actualmente en Barrios Unidos, en la Fundación Santa Sofía, es un programa que tiene como fin sacar a la psiquiatría del marco conceptual normal. Es tratar de darle un enfoque diferente, un enfoque diferencial, y es la psiquiatría comunitaria. Y esto pretende es educar a la comunidad con referente a los trastornos mentales y a la salud mental en general. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos trabajando en la comunidad dando una información y dando un conocimiento acerca de la enfermedad, cómo es, cómo se presenta, cómo podemos tratarla y cómo podemos mejorar la calidad de vida en todos y cada uno de los trastornos mentales que tenemos actualmente. Ese es como el fin de este programa. Doctor Higuera, en el área de investigación también se viene trabajando para tratar de comprender un poco, mencionábamos fuera de micrófonos, la experiencia que significa sufrir ciertas enfermedades. Cuéntenos un poco acerca de ese importante trabajo que viene usted desarrollando en el área de investigación y que por supuesto tiene que ver con la esfera psicológica y mental del individuo. Bueno, lo que tratamos de comprender con estas investigaciones
va orientado más que todo hacia cómo organiza. Esa perspectiva de enfermar. O sea, que la enfermedad no es como la describen en los libros y como la vemos los médicos, igual para todo el mundo, sino que tiene unas diferencias, usted diría, en cada individuo, de acuerdo con su historia personal. Juan Carlos, yo tendría que preguntarle de alguna manera al doctor Elkin Higuera y es ¿cuál es el componente o la carga psicológica de la enfermedad? Que creo que como el tema es de salud y de salud mental, ¿cómo ustedes exploran la carga psicológica? Explicar esto es contando desde la experiencia lo que ha pasado con este tipo de pacientes. Alguna vez con un que había sido diagnosticado hace unos 10 años más o menos como hipertenso. Al tratamiento. Yo se tomaba el medicamento 15 días, 20 días, se perdía un año cuando se tenía dolor de cabeza, dolor precordial cuando sentía algo, iba donde el médico y cuando yo digo esto, estoy haciendo referencia a que en ese momento esta persona no era un hipertenso, ¿sí? En el cual yo tomaba un tensiómetro, me daban unas cifras de tensión arterial y con eso tomaba una conducta, sino que era una en la cual varias personas habían tenido hipertensión arterial, pero algunas de estas personas habían muerto en forma temprana. Es decir, había una especie de que él no podía cambiar, o sea, de esa familia, de los hermanos, a él le tocó seguir la historia de los padres. Y él sufría por eso, porque sabía que se iba a morir. Creía que se iba a morir, a causa de eso. En forma temprana, como murieron sus padres. ¿Sí? Okay. Una especie de profecía autocumplidora. Los teóricos de la comunicación podrían llamar a eso profecía autocumplidora.
¿Qué pasa? A ver, yo les cuento esto a ustedes y dicen, pero ¿eso qué tiene que ver con enfermedades crónicas y qué tiene que ver con la relación médico-paciente? Tiene que ver que esta persona había asistido al sistema por 10 años y no había logrado adherirse al tratamiento. Esta persona sufría por eso, que tenía unos hijos y ya sabía que había una profecía que llevaba a que él iba a morir en forma temprana. No había sido muy orientado por los médicos porque cuando llegaba a consultar él, no, sus papás murieron, no, usted tiene que cuidarse porque eso es hereditario y eso es complicado. ¿Sí? Se reforzaba entonces en esa Sí. relación médico-paciente su propia visión de alguna Y aparte manera. de eso, entraba a Google y Google le decía que las personas que tenían antecedentes en los familiares pues tenían mayor probabilidad de sufrir complicaciones, de morir. Historia diferente construimos, que tenemos algo, que hay unos factores de riesgo, pero que esos factores de riesgo en cierta medida pueden modificarse, ¿sí? En la medida en que construimos con el otro una versión diferente de lo que es la enfermedad, de lo que es la hipertensión, la diabetes, el diagnóstico que sea. El paciente empieza a vivirse desde una forma diferente, y cuando yo digo que se empieza a vivir, empieza a contar cosas diferentes y empieza a actuar diferente. O sea, ahora no es algo que le tocó ahí de malas, sino es algo que afortunadamente lo hemos detectado a tiempo y tenemos la probabilidad de generar cambios. O sea que tú dices que la carga emocional en la enfermedad hace de que la emocionalidad, de que la enfermedad sea más severa o menos severa, quitándole ese poder o esa magnitud que le damos. Sí, y ahí viene el concepto de corresponsabilidad, porque los médicos generalmente pensamos que nuestra labor es hacer un buen diagnóstico, iniciar un tratamiento adecuado, prescribir un tratamiento. prescribirlo y hasta ahí llego. Si usted, señor paciente, se toma no el medicamento, es un problema suyo, y si no se lo toma usted es un irresponsable, ¿sí? Pero resulta que eso no es tan así, porque hay algo también de corresponsabilidad. Cuando yo no trato de comprender al otro, ¿sí? Y no trato de en el mismo acto médico generar acciones que me lleven a tratar de reconfigurar eso que el otro está comprendiendo, pues eso puede llevarme a que un paciente que pudo haber iniciado un manejo a tiempo hace 10 años, 10 años más tarde tenga una nefropatía diabética, una muerte temprana. Me hace recordar esto, antes de irnos a la pausa musical, que un médico planteaba que la medicina probablemente se ha deshumanizado porque hemos perdido nuestra capacidad de comunicarnos con los pacientes. Que los seres humanos somos humanos desde la perspectiva del lenguaje, de la comunicación, de los gestos afectivos, de un abrazo, de un apretón de manos y ese tipo de cosas, y que eso es lo que hemos ido perdiendo y por eso probablemente hayamos perdido efectividad en nuestras acciones. Vamos a una breve pausa musical con la canción A New Day de Foley.
Bueno, regresamos con el doctor Andrés Hernando Gouzy. Queremos, doctor, que nos hable un poco de la salud mental en los adultos mayores. Sabemos que la demencia y la depresión se han convertido en problemas prácticamente de salud pública. Al aumentar la esperanza de vida se generan pues unas nuevas condiciones tanto en lo biológico como en lo psicológico y lo emocional. ¿Cómo ve usted el panorama de la salud mental en las personas mayores y cuáles cree usted que son los principales problemas, doctor Andrés Gouzy? Sí, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente la depresión y la demencia en los adultos mayores se está convirtiendo en un problema de la consulta del día a día. Y eso tiene que ver mucho con lo que ya comentaba el doctor Higuera, o sea, todo lo que es el entorno social, todo lo que son las condiciones concebidas de las personas y demás. Por eso mismo estamos viendo que hay mucha tensión, mucho estrés, mucha ansiedad, no solamente asociados en los adultos mayores, no solamente asociados al tema de la depresión y la demencia, sino a muchos factores de tipo social y ambiental. Recordemos que ser demente y tener depresión y precisamente social. Eso me parece interesante, doctor Vitar. ¿Por qué, de alguna manera, ese estigma de la enfermedad mental y cómo impacta, digamos, negativamente eso a los pacientes? Hablo en términos de los adultos mayores, básicamente. Yo creo que el estigma está íntimamente relacionado con la locura y con el concepto de la locura, pero si nos damos cuenta, la enfermedad mental tiene otros ítems, que son los trastornos afectivos, los trastornos generalizados del desarrollo, por ejemplo, en los niños, los trastornos del ánimo, que finalmente no hacen parte de esa locura que la gente tiene como claro que es la enfermedad grave, la enfermedad desorganizada, donde la persona pierde el juicio. Entonces la salud mental y la psiquiatría se han dedicado ahora a otros aspectos, sobre todo a la carga emocional y cómo manejar la carga emocional y cómo mejorar la carga emocional o ese mundo interno emocional y caótico que finalmente no lo estamos pudiendo resolver a solas. Entonces creo que ese es ahí, doctor Gouzy, ese manejo que hace usted de sus pacientes y de sus familias, ¿en qué lo enmarca? ¿Cómo puede mejorar un poco esa calidad? Teniendo en cuenta que hoy en día, de alguna manera, ser adulto mayor implica un estigma, tener enfermedad mental implica otro estigma, convertirse en una carga para la sociedad otro, es decir, discriminamos mucho a esas personas. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Recordemos que nosotros debemos ver a nuestros pacientes como personas biopsicosociales, es decir, no son solamente una persona como tal, sino tienen un entorno, y las personas que tienen en su entorno son importantes para él y para el manejo de las patologías. En ese orden de ideas, es importante un trabajo interdisciplinario con las personas allegadas a nuestro paciente y no solamente por parte del médico. Aquí debemos estar involucrados muchos más profesionales. Está desde la enfermera, el trabajo social, la psicología o la neuropsicología que está también ayudando mucho en estos aspectos, ¿sí? Para que entre todos podamos enmarcar y enfocar el manejo de ese paciente o de su patología en particular
de una forma mucho más organizada y que sea menos traumática para todo el entorno familiar, ¿sí? En ese orden de ideas también, pues recalcar que no podemos seguir viendo nuestros ancianos como personas que son cargas, ¿sí? Porque definitivamente llegar a viejo no es necesariamente una carga, sino es algo que debe ser un ejercicio que debemos entrenarnos todos para llegar de la mejor manera posible. Y ahí también viene una parte de lo que es la educación que debemos hacer desde muy tempranas épocas de la vida, casi que yo diría que desde la edad escolar, porque si queremos tener ancianos saludables, pues debemos tener niños saludables. Entonces es un mensaje también que nos lleva a reflexionar en torno a todo lo que se evidencia como la enfermedad hoy en día. Para llegar a un envejecimiento exitoso, efectivamente. Doctor Higuera, compártanos brevemente, ya estamos acercándonos a la parte final de nuestro programa, ¿cuáles serían algunas recomendaciones desde la perspectiva de la narrativa, de la comprensión de la enfermedad que usted nos planteaba, de la relación médico-paciente que podríamos tener en cuenta en nuestras consultas para lograr de alguna manera pues una mayor responsabilidad, para lograr que nuestro paciente se involucre más con su tratamiento, que lo entienda más, que logre, digamos, mejorar su calidad de vida? Bueno, yo pienso que la principal recomendación es que no olvidemos que los seres humanos no tenemos solamente un componente biológico. Entonces, los seres humanos tenemos varios dominios con los cuales estamos interactuando. En algunas enfermedades, el olvidar eso puede hacer que nos concentremos solamente en lo biológico, cuando existen otros dominios, como ya dije, que pueden estar teniendo algún peso en la evolución del paciente, ¿sí? A ver, por ejemplo, en mujeres que llegan con enfermedad pélvica inflamatoria, no nos olvidemos que estas mujeres tienen un compañero sexual, ¿sí? La parte de familia, de hace algunos relaciones humanas. Hace algunos años tuve una pacientica con enfermedad pélvica inflamatoria a repetición. La mandé en esa época al especialista, un año más tarde volvió, y cuando volvió me dijo, no, me han hecho la paroscopia exploratoria y yo sigo con mi dolor. Y yo dije, ¿qué hago con esta señora? Y yo dije, no, pero el especialista, no doctor, yo estoy acá, usted me soluciona, yo no me muevo de acá. Empecé a ser más juicioso con el interrogatorio, y cuando empezamos a hablar de la esfera sexual, ¿sí? Me dijo, el problema es ese. ¿Usted por qué no me hace una nota donde me contraindique relaciones sexuales? Lo que pasa es que yo a ese señor no lo quiero. Ya. Y él me obliga. Entonces, será el señor Vitar doctor Vitar, que una señora que está teniendo todos los días relaciones sexuales, sintiéndose humillada, no tiene la libertad de deprimirse un poquito, de sentirse triste. Total. Sí. Es precisamente involucrarla en un acto contra su voluntad. Entonces eso no lo solucionamos solamente con un medicamento. O sea, ahí necesitamos un enfoque terapéutico diferente, que involucre al otro, que le involucre a ella, que la empodere como mujer, ¿sí? Porque esta era una mujer de pueblo que las abuelas le decían a las mujeres que mijita, el hombre puede hacer lo que sea, pero usted por la familia, por los hijos, tiene que aguantar. Lo que usted mencionaba, doctor Higuera, en relación con tener una comprensión probablemente más amplia de lo que es la salud y la enfermedad. Y esta paciente le costó al sistema bastante claro. Citas con un especialista, antibióticos, salas de cirugía. Sí. Y cuando hicimos una comprensión diferente, yo no estoy negando que, claro, ella en algún momento necesitó sus esquemas antibióticos. Pero el factor perpetuador era probablemente el psicológico. Pero nuevamente estábamos hablando de una mujer que tenía relaciones sin querer. La relación sexual pues tiene una preparación. Entonces desde lo fisiológico también ya está explicada su enfermedad. Ok, gracias doctor Higuera. Doctor Vitar, cuéntenos un poco, muy rápidamente, tenemos un par de minutos antes de que termine nuestro programa, ¿qué avances importantes ha habido en el programa de salud mental
que usted lidera en la localidad de Barrios Unidos. Bueno, yo creo que el principal avance es que estamos teniendo una cobertura total de la población y que estamos atendiendo en términos generales a todo el que nos consulta de forma gratuita. Eso tiene que ver con niños, con adolescentes, con adultos, en todo lo que tiene que ver con los problemas de salud mental, con cada uno de los trastornos, ya sean los trastornos del ánimo, ya sean las depresiones, ya sean los trastornos afectivos bipolares, y también estamos tratando de forma permanente a los niños de la localidad, sobre todo a los niños que son vecinos de nosotros en los diferentes colegios que se encuentran en la localidad. Entonces la cobertura que estamos dando es para ellos, y finalmente estamos tratando de hacer una educación tanto a los profesores, a los padres, a las madres de estos niños, para que le den unas herramientas diferentes para afrontar la situación de salud mental. Creo que esos son de alguna manera los avances que estamos haciendo con este programa de salud comunitaria en Barrios Unidos. Pues muchas gracias, doctor Vitar, muchas gracias, doctor Higuera, doctor Gouzy. La verdad es que es un tema extenso, un tema apasionante que evidentemente no logramos agotar en esta media hora. Sin embargo, quiero desde ya invitarlos para tratar de pronto temas específicos desde un punto de vista de una mayor profundidad en determinados grupos de edad, en determinadas patologías, para que logremos llevar a nuestra audiencia esa información y esa educación que tanto hace falta como herramienta de promoción de la salud. Muy buenas tardes, los dejo en compañía de Foley con Lucid Dreaming.